En este vídeo te voy a enseñar a cómo subir y vender un producto de Wallapop paso a paso y con todo tipo de detalles, así que comenzamos. Yo lo que voy a vender es este mando de PlayStation 4, el cual pues no utilizo y encima está en perfectas condiciones, incluso tiene todavía la caja. Así que el primer paso de todos, antes de ponernos a subir el producto, es sacar buenas fotos. ¿A qué me refiero con sacar de buenas fotos? Tú cuando entras a Wallapop, todos esos productos que vas a ver es mediante las fotos. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar fotos a tu producto de la mejor calidad posible para así tener un mayor porcentaje de que una persona vea ese producto y le guste y entonces lo compre. Algunos tips para sacar buenas fotos para Wallapop es que tengan una buena luz, no te hace falta tener un foco profesional, simplemente luz solar. Luego sacarlo con una buena cámara, por ejemplo con el móvil con el que estoy grabando, que es un Redmi Note... que vaya, que no se harán costas, son 130 euros. Y el tercer tip es que saques fotos que sean reales. ¿A qué me refiero con reales? Es que si, por ejemplo, este mando tuviera aquí una raya, pues le tendría que sacar la foto con la raya. No tendría que photoshopear la foto y entonces tapar la raya, sino que la tendría que dejar. También tendría que sacar fotos por todos sus lados. Es decir, no le voy a sacar una foto solamente de frente si la persona también quiere saber cómo está por atrás. Igual no le saco por atrás, pero cuando le llega el mando la persona se da cuenta de que atrás está completamente fastidiado. Otro tip es que si el producto necesita funcionar en alguna cosa, por ejemplo, este mando de la Play necesita funcionar en la PlayStation 4, pues tú lo que deberías hacer, o lo más aconsejable, es que saques una foto utilizando ese producto. Es decir, si tú has usado ya el producto y no es recién comprado, no es nuevo ni nada, lo que podrías hacer es coges la PlayStation y sacas una foto al mando y así la persona ya puede ver que el mando funciona. Así que eso es lo más importante. Lo primero, las fotos. Yo ya le he hecho 2 fotos que os estoy dejando por pantalla, se podría haber hecho más, incluso con la caja, pero bueno, es una prueba. Ahora el segundo paso es ponernos a subir el producto. Para ello lo que tenemos que hacer es entrar en Wallapop y ahora una vez dentro debemos de darle aquí al más de abajo que trae vender. Ahora lo que debemos hacer es ponerle un título. Para ponerle un título bueno debes escribir qué producto es, en este caso es un mando de PlayStation 4, un mando de PS4, cómo es decir, blanco, negro, en el caso de teléfonos, qué capacidad tiene, qué modelo es y también qué uso tiene. En este caso es como nuevo, porque solamente lo he usado 2 veces. Entonces se va a poner mando PS4 negro nuevo. Así sirve, entonces vamos a dar a continuar. Ahora debemos escoger una categoría. Como veis aquí, Wallapop lo que nos hace es, según el título, con inteligencia artificial, ya nos pone qué categoría podría tener, pero en el caso de que no os lo ponga a vosotros, porque es un producto algo más difícil, lo voy a hacer ahora. El mando de PS4 sería tecnología y electrónica. Luego tendríamos que venir, en este caso, a gaming, ir a consolas y accesorios y recambios de consolas, porque esto no es una consola en la que puedes jugar, esto es un accesorio de la consola para jugar. Entonces le damos a seleccionar accesorios y recambios de consolas y ahora tendríamos que poner los detalles del producto, que aquí es donde bastante gente se lía. Lo primero de todo es poner las fotos. Le doy a permitir y voy a la galería. Permitir, le voy a poner esas 2 fotos, entonces estaría, no son fotos bien hechas como acabo de decir, pero otra vez esto es una prueba. Ahora la descripción debe ser totalmente detallada, simple y sobre todo que diga la verdad. Otra vez lo mismo, en el caso de que este mando tenga aquí algún rayonazo, pues tenemos que poner que tiene un rayonazo. Yo lo que le voy a poner es lo siguiente: mando de PlayStation 4 de color negro que está nuevo. Tiene solo 2 usos, pero funciona estupendamente. Esto, a mi parecer, es una descripción buena. Le das una idea verdadera a la persona de lo que va a comprar. En este caso, le he puesto que está nuevo, pero tiene 2 usos. ¿Se contradice? Sí, pero puse funciona estupendamente, entonces se compensa. Luego también puedes poner características, por ejemplo, si es un modelo exclusivo, pues poner qué modelo es, las cosas que quieras recalcar, ponerlas en mayúsculas. También le puedes poner precio negociable, precio no negociable, envío disponible, envío no disponible. Le voy a poner precio negociable y envío a toda España. Esto lo podrás poner en mayúsculas para que destaque más. Le voy a poner un emoji, ok. Y está, la categoría ya la tenemos. Ahora tendremos que ponerle la marca. En este caso sería marca PlayStation, Sony. Lo siguiente es el estado del producto, que podemos poner sin abrir, es decir, conserva el precintado todavía. Por ejemplo, yo compro un producto de Amazon y lo vendo sin abrir la caja. Luego tenemos en su caja, conserva el embalaje original, nuevo, nunca se ha usado. Yo lo voy a poner como nuevo,
Tengo la caja todavía, pero me he dado cuenta de que no es la caja de ese mando, sino que es de otro mando, porque este es un mando negro y la caja trae un mando azul. Entonces estoy utilizando una caja de un mando que no sé por qué, la verdad. Entonces la caja no la podría poner, por eso no la puse en la descripción. Está como nuevo, tiene solamente 2 usos. Ahora los hashtags. Los hashtags son las palabras que le vamos a poner para que favorezca al SEO. Es decir, una persona cuando busca un producto, en este caso va a buscar mando de PlayStation, pues gracias a esos hashtags, si ponemos mando de PS4, va a encontrar nuestro producto. Sin embargo, si pone mando de PlayStation 4, también va a encontrar nuestro producto. Son lo mismo, pero por palabra no. Entonces, el buscador no lo va a entender que PS4 y PlayStation 4 son lo mismo. Sin embargo, si nosotros en los hashtags ponemos eso, pues va a aparecer como que son productos relacionados. Así que voy a poner mando PS4, mando de PlayStation 4 y estaría. La mayoría me los he inventado, no me aparecen sugeridos, pero bueno, hay que apañarse. Luego tenemos el precio. El precio es por lo que lo queramos vender. Para poner el precio deberíamos de ver los precios que tiene la competencia. Es decir, en el mismo Wallapop, por cuánto se está vendiendo el mando de PS4. También tendríamos que verlo en Amazon, por cuánto se vende en Amazon, porque no vas a comprar de segunda mano si lo tienes en Amazon nuevo y encima más barato. Así que yo le voy a poner 25 euros. Porque si te vienes a Amazon... Vale, ahora hay un problema. Mando oficial de Sony, 54 euros. Wireless controller con DualShock, 25. Bueno, la gente quiere todo lo oficial, entonces lo vamos a dejar 25 euros, listo, y en Wallapop se suele vender por 35. Ahora debemos de poner activar envío o no activar envío. Activar envío es que si nosotros no queremos quedar con una persona en persona para dárselo en la mano, pues podemos activar el envío, nosotros llevamos a correos o a la paquetería que queramos de nuestra preferencia y ya se le enviaría a la persona. Yo le voy a dejar el envío activado. Entonces le doy a continuar y tendremos que poner cuánto pesa el producto. En este caso es un mando de PlayStation 4 que no creo que pese tanto, entonces lo ponemos a 1 o 2 kilos. Ahora bien, para poner el peso debemos pensar cuánto pesa el producto. Para ello lo podemos poner en una báscula y pesarlo, pero también tenemos que tener en cuenta el embalaje, porque el embalaje también pesa. Es decir, tanto el cartón, el plástico este de burbujas, todo eso también tiene peso y también cuenta. Entonces le voy a poner de 1 a 2 kilos para asegurarme y está. Otra cosa a tener en cuenta es que cuanto más peso, más caro, y cuanta más distancia, más caro aún. Entonces eso va como dato. Ahora le doy a subir producto y ya estaría. Y como veis, al subirlo nos pone Yuhu, producto subido, y si lo destacas, las visitas aumentarán hasta un 500%. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, cuando busques mando de PS4, si lo destacas, vas a salir primero. Es decir, la persona, cuando lo busque, tú vas a salir arriba en todo. No va a haber nadie por encima tuyo. Lo que hace que más personas vean ese producto, Wallapop lo recomiende más, entonces vayas a tener mayor probabilidad de venderlo antes y por un mayor precio. Si le damos a destacar producto, tenemos por 2 días aumentarlo en un 100%, 1,49, por 7 días un 250%, por 2,49 y por 15 días un 500% por 4,49. Esto ya es como quieras, yo no lo voy a destacar porque esto es una prueba, entonces salimos, lo puedes compartir en tus redes sociales, ¿entendido? Y aquí estaría. Este es el mando de PlayStation 4, como veis está reservar vendido, estas son las fotos. Tenemos el precio, el título, Sony como nuevo, la descripción. Aquí he editado los ojos, que son las personas que lo han visto, y los corazoncitos, que son las personas que se lo han guardado pensando en comprarlo más tarde. Y aquí tenemos la localización. Esto ya es lo que pongas tú en tu cuenta de Wallapop. Así que esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete. Te dejo por aquí un vídeo que el algoritmo de YouTube cree que te podría gustar. Así que nada más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.